muchos perdidos buscando tu amor. Dame poder, ojos anhelando un milagro, muchos devastados corriendo por allí. ¿Qué hacer? Dame fe. Hoy se levanta un pueblo. Hoy declaramos que tu poder es real. Corremos por ti. Somos linaje celestial. Marcamos la diferencia predicando tu salvación y amor. Somos linaje celestial. Un niño pidiendo pan porque no tiene padres, lo dejaron por allí. Le mostramos a ti, Padre. Otros odiando a causa de amores no realizados. Gracias a Jesús les daremos del verdadero amor. Hoy se levanta un pueblo. Hoy declaramos que tu poder es real. Corremos por ti. Somos linaje celestial. Marcamos la diferencia predicando tu salvación y amor. Somos linaje celestial. Hoy declaramos que tu poder es real. Corremos por ti. Somos linaje celestial. Marcamos la diferencia predicando tu salvación y amor. Somos linaje celestial. Somos linaje celestial. Hay dos parábolas parecidas, la del hijo pródigo y la otra. Aquí, en la vida de esa persona, aplica es lo que estamos diciendo, en la forma que la palabra de Dios nos lo está enseñando. Nos vamos a ir por allá a mirar más adelante. En el libro que comenzaron leyendo ahora, la hermana Luzmeri Suaza, dice en el capítulo 6, Pablo era un buen judío, plenamente conocedor de Jeremías 18 y 19 respecto a la restauración. Bien clarita tenía él esa doctrina. Y en la congregación de los Gálatas, de la iglesia de los Gálatas, entonces él recurre había muchos problemas,
mucha deserción del camino del Señor por parte de algunos gálatas. Y entonces él recurre a los hermanos espirituales. Recurre, les repito, Pablo, a resolver un problema de infidelidad a Dios de algunas y de algunos. Y escuche lo que dice en el capítulo 6 y el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y recurre a la restauración. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado o caer en la misma situación. Entonces usted va a notar que la Biblia nos ayuda en gran manera en todo esto para nosotros manejar efectivamente o con buen resultado el trabajo que hagamos en beneficio de un hermano o de una hermana que cayó en el pecado. Y porque es que según lo que nos está planteando él aquí, lo escribió a Timoteo de una forma bonita. Respecto a los juicios que hace la iglesia, quiero informarles. Jesucristo, el Evangelio y en el Nuevo Testamento aparece la competencia espiritual que Dios le da a la iglesia para hacer ciertos juicios, como el caso de 1 Corintios capítulo 5. Y usted va a notar que hay hermanos, le dice Pablo a Timoteo, que hay creyentes que en el juicio que les hacen resultan inocentes porque niegan a pie junto que eso nunca ocurrió, que esa situación nunca pasó y que no tiene nada que ver con eso. Pero escuche lo que le dice Pablo a Timoteo. Algunos le son, dice, ¿cómo dice? Algunos le son manifestados los pecados antes del juicio y a otros después del juicio. Es decir, que lo esconden. Entonces volvemos allá a la formulita que dijimos de Proverbios. El que encubre o esconde su pecado, dice, no prosperará. Pero el que lo confiesa a Dios, por supuesto, porque el Salmo 32 está indicando cómo hago la confesión. ¿Cómo la hago? Tomo el Salmo 32 y comienzo a estudiarlo para indicarle a esa persona los pasos a dar. Entonces, es muy claro. El que encubre o esconde su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de él, ese es el que alcanza misericordia. Entonces, nosotros, hermanos, empezamos a mirar desde allí esta gran realidad de la palabra de Dios. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11 y el verso 29, usted se pone a leer eso y ahí encuentra el fundamento de las promesas de Dios para la persona que hizo pacto con él. Que esa persona que hizo pacto con Dios sigue siendo lo que Dios dijo que fuera. Lo que pasa es que como no termina en Cristo, la persona se pierde. Pero Dios lo sigue reconociendo como tal. Primero, abre su mano y lo colma de bien todos los días. Hace de que el sol salga sobre esa persona. Habiendo sido creyente y transgredió el mandamiento. ¿Por qué? Porque, hermanos, vamos a mirar esta situación.
usted fue y yo fuimos engendrados por un varón. Se llamaba Ramón, Antonio, Juan, Diego, no sé. Mi papá se llamaba Luis. Entonces nosotros fuimos engendrados por ese señor en la mamá que nos tocó. Y ustedes van a notar, hermanos, que no hay forma, como fuimos engendrados por ese señor, nosotros descubrimos o lo conocimos, que ese era el papá de nosotros. Si usted quisiera deshacerse de la paternidad de ese señor que lo engendró a usted, sí sería posible o será posible que esa persona pueda deshacerse de esa paternidad. La respuesta es imposible. ¿Por qué? Pues la Biblia dice en 1 Corintios 4:15 que nosotros fuimos engendrados por el Evangelio. Y San Juan capítulo 1 y el verso 12 dice que fuimos engendrados por Dios. Nótelo bien, engendrados por Dios. ¿Cómo hace una persona para deshacerse de la paternidad de Dios que Él lo engendró por el Evangelio? Se va a pecar y con eso ya deshace ese pacto, ese convenio que había hecho y se deshace de la paternidad del Señor. No, no es así. Escuche estas palabras. Debido a la caída del pueblo de Israel por causa de su pecado, el Señor les dice a través de Jeremías: aunque se laven con lejía y aunque amontonen jabón sobre sus cabezas, su pecado está, dice, sellado en su frente con cincel de hierro, de diamante, perdón. Entonces, no es posible que la persona se vaya y de la mente se olvida de Dios, por supuesto, y se mete en todo ese túnel oscuro de la maldad. Pero resulta que si nosotros nos pudiéramos deshacer de esa paternidad del Señor, no seríamos responsables ante el trono blanco el día del juicio. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 20. No seríamos responsables porque un pacto, un contrato es válido mientras hasta que se cumple. Se cumplió. Usted se compromete a lavarle ollas a la hermana Nelly en la casa, 20 ollas. Y la hermana tiene muchas ollas, 20. Y se compromete con ella a lavárselas por 10,000 pesos. El sábado terminó y ya, listo, ya cumplió. Pero es que con el Señor, hermanos, no es así. Porque resulta que esa persona que fue engendrada por Dios para poder llegar a ser hijo, que es lo que estamos citando del Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 12, está diciendo que los que somos hijos de Dios fuimos engendrados por Él, porque Él toma el ejemplo, que nosotros, dice, no fuimos engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de hombre, sino por Dios o por voluntad de Dios. Pablo dice a los Corintios en su primer carta 4:15 diciendo que estos hermanos de esta iglesia, como todos los demás, por supuesto, fuimos engendrados por el Evangelio. Entonces, primero, si al apartarse el creyente o la creyente, apartarse de Cristo, ya no es responsable ante Dios, es una equivocación peor, porque no es así. La persona es llamada a juicio un día después de su muerte y va a responder precisamente
por ese pacto que hizo con Cristo. Y conforme sus obras va a ser juzgado, por supuesto. Pero la persona no puede de ninguna manera, el creyente, deshacerse o sacarse de otra manera, sacarse al Señor de su vida. No, no me hable que yo a usted me lo saqué de mi vida, como le dicen las mujeres a algún hombre. Yo a usted ya no lo quiero, lo saqué de mi vida. Eso no funciona así, ¿no? Es imposible, porque nos compró con su sangre. Nos lavó con su sangre. Nos redimió con su sangre. Nos roció con su sangre. Y nos limpia con su sangre de todo pecado. Entonces, no hay forma. No hay forma. Si nos vamos a lo profundo de la tierra, ahí está Él. Si nos vamos a lo profundo de la mar, ahí está Él. Y si nos vamos a lo más alto de las nubes, allá está Él. Entonces esa persona, seguimos diciendo, puede solucionar su problema mirando, teniendo en cuenta lo que la Escritura está diciendo. Esa persona puede volver siempre y cuando esté dentro de la fórmula del vaso que se puede rescatar otra vez. Si no está ahí, ya les mostré que a la persona no tiene solución. En la explicación que el apóstol viene haciendo acerca del evangelio y el tema de la restauración, vea cómo la concluye bonito. Romanos 11, 28 y 29. Dice así: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, le dice a los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres o patriarcas. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando nosotros miramos estas doctrinas respecto al llamamiento de Dios, y ahí vamos a continuar con eso, a ver qué logramos pillarnos ahí y que podamos como retener pues alguna cosita. Entonces usted se va a dar cuenta que por parte del Señor, Él sigue conservando todo lo que le prometió. Vamos a inventarnos un personaje. Vamos a decir, el hermano Roberto, el Señor le prometió perdonarle los pecados y se los perdonó. Le prometió salvarlo y lo salvó. Le prometió una cantidad de cosas. Y lo participó de algunos dones espirituales. Por parte de Dios eso permanece en pie. Y por eso es que la persona regresa. Y ahí pues, yo le explicaba a alguien allí en la colinita un día, fui a la esquina a tomarme allá un tinto y se me acercaron 3 muchachos sospechosos. Pero resulta que los 3 habían sido bautizados en otro tiempo, en el nombre de Jesucristo. Y nos pusimos a conversar. Entonces yo me puse a explicarles a ellos estas cosas. Entonces la persona, Dios se mantiene fiel. Y por eso Pablo escribe en una de sus cartas diciéndole a Timoteo, es que si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Porque usted se fue y lo dejó. Y cuando usted vuelve, lo encuentra firme con sus mismas promesas. Siempre y cuando, les repito, ese vaso sí tenga restauración. Porque hay pecados de muerte por el cual perdemos el tiempo rogando por esa persona. Léalo allá, que por eso le cité las escrituras. Y enseguida, por allá más atrás, en Mateo, Marcos y Lucas, Jesucristo dijo que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Y una persona también puede blasfemar sin hablar.
Después les explicaré eso fuera del sistema que tenemos ahora para predicar la palabra. Entonces Dios, dije, se mantiene firme porque Él no miente ni puede mentir. Él se mantiene firme en lo que prometió. Y cuando la persona llegó, Él está firme en lo que prometió. Eso se lo sigue cumpliendo. No, el Señor no hace como nosotros. Porque es que los papás le dicen al niño, si me haces este mandado y te portas bien, te voy a dar un caramelo. No, Dios no nos da nada a cambio de algo que nosotros hagamos. No, nosotros somos salvos, recuérdense, es por gracia. Por gracia. Entonces, Él no se retrocede de acá. Irrevocables son los dones, es decir, que Él no revocó el mandamiento, la promesa, no. Entonces, Pablo toma esto para indicar el asunto del pueblo judío. Le está diciendo a los gentiles, es que ustedes son los culpables de que ellos sean enemigos del evangelio, pero son muy amados por causa de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas, a los padres de ellos. Entonces, mis hermanos, en esta parte del evangelio decimos, el pueblo de Israel tuvo la unidad de estas promesas. A la iglesia, a Israel, Dios no le dio esos mecanismos. Simplemente le digo, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Tendré misericordia del que yo quiera. Y ya. Pero a nosotros los gentiles nos presenta en una forma diferente. Nos dio todos los elementos del cuidado necesario para conservar la fe. Nos advierte los riesgos, nos advierte cómo debemos hablar, cómo debemos pronunciarnos a partir del momento que nos entregamos a Él. Nos enseña cómo debemos de vivir, cómo nos debemos de comportar unos con otros. ¿Qué debo de cumplir yo como cristiano? ¿Qué debo yo de hacer? Eso nos lo explica la Biblia por todas partes. Lo que le corresponde a la iglesia como tal, nosotros como iglesia de Cristo, exactamente. Por eso, hermanos, es que la Biblia no habla de iglesias, sino que habla es de una iglesia, de una iglesia. Somos nosotros los que no manejamos el lenguaje y llamamos la iglesia de la luz del mundo, la iglesia tal, la iglesia no sé qué, y mencionamos un montón de iglesias. Cuando ustedes leen en Apocalipsis que el apóstol Juan hace mención a las iglesias del Asia Menor, está hablando de congregaciones, y eso se traduce así. La Biblia aramea traduce es congregaciones, a las 7 congregaciones del Asia Menor. Entonces, iglesia es una sola. Es la iglesia de Cristo. Y a ella le dio, es que imagínense lo que dice la Biblia, a ella. No dice a las. Lea Apocalipsis 19:9, verá lo que le dice. Entonces, a la iglesia, a ella le concedió que se vista de lino fino, dice la Biblia. Entonces, una iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, a esa iglesia, estoy diciendo yo, que la Biblia nos enseña que Dios nos ha concedido todo. Dice que nos dio todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, que nos dio todas las cosas en Cristo. Entonces,
Hombre, usted mire la conducta de uno, hablemos de uno en la iglesia de los Corintios. Ese muchacho tuvo una mala conducta. Y yo creo que ustedes ya saben, en la medida que han leído, es que allí un muchacho se dormía a la esposa del papá, que era la madrastra que llaman. La madrastra no tiene vínculos familiares con el hijastro que le llaman eso. No tiene ningún vínculo familiar. Y entonces el muchacho dormía con ella. A Pablo desde el capítulo 7 de Romanos le plantean el problema. Se oye, y él escribe, se oye en la carta a los Corintios, se oye que entre vosotros hay fornicación. Una fornicación que hay afuera en el mundo, ni siquiera se menciona. Entre tanto que el hijo tiene la esposa de su padre. Entonces usted va a notar que Pablo llama a la iglesia para que juntos, como iglesia y pastor, hagan un juicio y le entreguen, dice, el alma, el cuerpo de ese muchacho a Satanás, para que en el día final esa persona pueda ser salvo, pues por supuesto, si se arrepiente como la Biblia lo enseña y persevera hasta el fin. Porque lo que Cristo nos dice a nosotros, hermanos, como creyentes, es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero le falta una cosa. Eso ahí es como el que se le cayó un diente. ¿Ah? Mano Benedicto, que a Benedicto se le cayó un diente, ahí le queda semejante túnel. Entonces, está diciendo, le agrega más adelante, y persevere hasta el fin. Pues sí, San Marcos 16, sí, está bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero esa persona tiene que perseverar hasta en Cristo. Entonces, el trabajo de nosotros, que nosotros debemos hacer, es con las personas apartadas, transmitirles lo que dice el Señor para la restauración, y que un creyente no se reconcilia con Dios por ir a un culto. La persona va al culto y vuelve y sale como está. La persona necesita lea lo que dice el Salmo. Esa es parte para la restauración. Reconozco mi pecado. Mientras lo escondí, dice el Salmo 32. Mientras lo escondí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, usted debe estudiar esos dos salmos, 32, que es lo llamamos el mecanismo para la restauración, y el Salmo 51. Hacemos la aplicación. El que está haciendo eso, haciendo esa confesión, es David, que se está reconciliando con Dios después de que pecó contra Dios. Y por eso los teólogos llaman a esos salmos exactamente el mecanismo para la restauración de Dios. Porque Dios restauró, inclusive lo confirmó en el trono. Entonces, yo quiero, hermanos, que miremos un último pasaje de la Biblia sobre la restauración para que nos vamos. La Biblia, el profeta Isaías, capítulo 44, le dice, Dios le mandó un mensaje a Israel, y es tan grande el amor de él
para con su pueblo o para con cualquier creyente que mire usted lo que le está diciendo. Capítulo 44 de Isaías. Mire lo que dice el texto. Verso 21. Acuérdate de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que dice el verso 20 hacia atrás. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. O sea, ellos se descarriaron, pero Dios los sigue teniendo a ellos como siervos de Dios. Lo que les acabo de explicar. Y entonces luego dice, mi siervo eres. Yo te formé, dice Dios. Siervo mío eres tú. No les está hablando de que Dios hizo a Adán y que de ahí vino Israel en la forma que las escrituras dicen. No, está hablando de la parte del acercamiento entre el pueblo y Dios. Como en el creyente de hoy de la iglesia está hablando la Biblia acerca no de la creación de la carne nuestra. Siervo mío eres tú. Y entonces le está diciendo, yo te formé. Y acuérdense que lo que ya había dicho en un texto abierto para todas las generaciones de Isaías 43, 21, creo que es, o 7, 43, 7, creo que es. ¿Y recuerdan? 43 y el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces él está diciendo a su pueblo, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Verso 22. Aquí le recuerda al pentecostal Dios, al hombre o a la mujer lo siguiente. Yo deshice como una nube tus pecados, tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y ahí él encierra exactamente esa bonita doctrina de la restauración del cristiano. Y entonces, ¿qué empieza a aparecer en esa persona apartada? Primero, a sentir un gozo en su corazón, una alegría inexplicable, deseo de no seguir viviendo en el pecado, porque es una persona creyente y conocedora, de reunirse con los hermanos en la iglesia, deseo de volver allá. Eso como resultado de aplicarse la fórmula de restauración espiritual de su vida, tal como la Biblia nos lo viene enseñando. De tal manera que el Señor no le dejó la puerta cerrada a la persona que se apartó de él. Tiene oportunidad de arrepentirse, de convertirse y apartarse del pecado y volver otra vez a comenzar el camino con Cristo y a seguir luchando con él. ¿Por qué? Porque siervo del Señor sigue siendo. No lo deseche. Si el hermano o la hermana le dice Dios lo bendiga, hermano Catatumbo, hombre, amén, Dios lo bendiga. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo le ha ido, hermano? ¿Cómo lo han tratado? Te extrañamos por allá por la iglesia, hermano. Es decir, no romper la amistad con esa persona, sino que conservemos la amistad con la persona. No participemos de sus obras, pero no lo dejemos por allá a un lado. Hagamos uso de la misericordia del que tuvo misericordia de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por el tiempo. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible.